Actualmente mucha gente se está planteando la constitución de sociedades patrimoniales para hacer inversiones inmobiliarias. Bien, esto es un arma de doble filo y la gente no lo conoce. Hay mucha desinformación en Internet, en las redes sociales. Como sabéis, hay mucha gente vendiendo cosas que no son, o no contando la letra pequeña, o bien porque no la sabe, o bien porque no le interesa contarla, ¿no? Aquí estamos, como siempre, para poner nuestro granito de arena a la sociedad y ayudar a la gente a entender las cosas como realmente son. Puede ser que sea un vídeo largo, puede ser que sea un vídeo un poquito técnico, pero si no lo habéis entendido de la primera, os recomendaría verlo las veces que haga falta para que tengáis muy claro cuál es el impacto fiscal de la aportación no dineraria de bienes inmuebles a sociedades patrimoniales. ¿Cuál es el concepto de actividad económica en virtud del artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades? Identidad patrimonial. Vamos a analizar el artículo 87 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, porque como bien sabéis, aquí un servidor siempre se basa en la normativa, en la ley, la cual conoce perfectamente, para poder ayudaros a decidir con criterio y a estructurar con criterio vuestras inversiones y a tomar decisiones fiscales correctas que no os metan en problemas. Dicho esto, vamos a ello. Bien, cuando una persona quiere constituir una sociedad patrimonial, o personas, sociedades patrimoniales, para canalizar sus inversiones inmobiliarias, muchas veces se plantea la posibilidad de aportar inmuebles que ya tiene a título particular, ¿vale? Entonces, imaginaros que tenemos la persona A, que tiene 2 inmuebles en propiedad como particular, y la persona B, que tiene otros 2 inmuebles como particular, bien, y deciden, oye, vamos a constituir una sociedad patrimonial donde tengamos, vamos a suponer en el caso más sencillo, ¿no?, que los 4 inmuebles valgan lo mismo, hagan esa aportación no dineraria a la sociedad y ambos mantengan el 50% de la misma, ¿no? Bien, ¿cuáles son las implicaciones reales de estas aportaciones no dinerarias, de estas aportaciones de inmuebles realizadas a esta sociedad, SA o SL, me da igual? Bueno, antes de nada tenemos que remitirnos, como os digo, al artículo 5 de la Ley de Sociedades para que veáis cuál es el concepto de actividad económica y entidad patrimonial, ¿vale? Luego veremos el artículo 87 y lo analizaremos en profundidad, ¿vale? Bien, artículo 5 de la ley. Concepto de actividad económica y entidad patrimonial. Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En el caso de arrendamiento de inmuebles, ojo a esto, se entenderá que existe actividad económica únicamente cuando para su ordenación se utilice al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa. Esto os lo expliqué muchas veces en el canal. Y no solo eso, sino que la carga de trabajo efectiva que va a realizar ese empleado contratado en el régimen general efectivamente esté probada, ¿no? En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo, el concepto de actividad económica se terminará teniendo en cuenta todas las que formen parte del mismo. Bueno, y esto es lo más importante de todo, con lo que quiero que os quedéis. A los efectos de lo previsto en esta ley se entenderá por entidad patrimonial y que por tanto no realiza una actividad económica. Ahora vais a ver por qué esto que estoy puntualizando es tan importante. Aquella en la que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o activos no afectos a una actividad económica. ¿Vale? Bien. ¿Por qué os explico esto? Bien, porque como veis, una sociedad que sí está considerado que tiene actividad económica no puede ser considerada a efectos fiscales como sociedad patrimonial, lo cual tiene mucha incidencia en impuestos sobre sociedades y sobre todo el impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones de los diferentes socios, ¿vale? Bueno, luego analizaremos esto, pero quiero volver al principio de todo, donde vais a empezar a hilar conceptos y a entender las cosas, ¿no? Oye, ¿qué incidencia tiene la actividad económica o no, o la patrimonialidad o no, en la aportación no dineraria de esos activos o de esos bienes inmuebles a la sociedad, que los socios tienen en calidad de particulares? Bueno, pues vamos a verlo.
vamos a analizar el artículo 87 de la LIS, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la cual dice que, bueno, pues aquí nos abre la posibilidad de aplicar un régimen especial, el régimen FEAC, régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones no dinerarias y canje de valores. Como veis, aportaciones no dinerarias. El régimen FEAC es un régimen de diferimiento. Yo sé que esto es muy técnico, pero es importante que lo entendáis. Bien, esas aportaciones no dinerarias van a tener un impacto fiscal en el momento de la aportación a la sociedad. Esto es lo que mucha gente desconoce. Y además impactos fiscales en varios impuestos. En el IRPF, o sea, a efectos de la aportación no dineraria realizada por unos socios que son personas físicas, actuando como particulares, una posible plusvalía municipal y operaciones societarias, que luego vamos a ver que está exento. Pero bueno, hay que tenerlo también en cuenta, ¿de acuerdo? Pero lo más importante, ¿cuál es esa ganancia patrimonial que se puede poner de manifiesto en sede del IRPF de las personas físicas aportantes cuando realizan esa aportación de inmuebles a esa supuesta entidad patrimonial? ¿Podrían acogerse, pues, al régimen FEAC y diferir esa tributación? Es decir, no tributarla ahora, en el momento de la aportación, en sede del socio, en la base imponible del ahorro del impuesto. Esto es fundamental. Insisto, sé que es muy técnico, pero es que tampoco hay mucha otra manera de explicarlo, ¿eh? Entonces, régimen FEAC, posible régimen de diferimiento. Para ello tiene que haber motivos económicos válidos y hay que cumplir además una serie de requisitos que ahora vamos a ver en el artículo 87. Bien, en caso contrario de no poder acogernos al régimen de diferimiento, tendremos que irnos ¿a qué? Al régimen general. Es decir, tributar en sede del IRPF por esa aportación no dineraria hecha a la sociedad, inmuebles aportados a la sociedad, por la diferencia entre qué valores. Valor de mercado en el momento de la aportación y el valor de adquisición para el socio. Valor de mercado normalmente estipulado por una tasación real del activo inmobiliario, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué dice pues el artículo 87? Bueno, pues dice establece, ¿no?, los requisitos objetivos para el cumplimiento y la posible aplicación del régimen especial, ¿no? Entonces dice, aquí los requisitos establecidos en el artículo 87 de la LIS, que son los que se señala a continuación. Se trata de unos requisitos objetivos y el incumplimiento de los mismos va a determinar la imposibilidad de aplicar el régimen especial respecto de cada bien aportado, considerado de forma individual o bien, en su caso, conjuntamente para aquellas personas jurídicas o físicas que los incumplan. Me salto el de personas jurídicas y me voy al de personas físicas. Es decir, cuando la aportación, como os estaba comentando, la realizan personas físicas. Bien. Los requisitos establecidos en el artículo 87 de la LIS que tienen que cumplir las aportaciones no dinerarias de acciones o participaciones u otros bienes efectuadas por personas físicas son los siguientes. Es decir, los requisitos que se tienen que cumplir para aplicar el régimen de diferimiento. Es decir, que no se tribute en primera instancia por esa aportación no dineraria, sino que se difiera en el tiempo, ¿de acuerdo? Dice que después de la aportación no dineraria, la persona física aportante tiene que participar en la sociedad receptora en al menos un 5% de su capital. Vale, bueno, esto es relativamente fácil de cumplir, ¿no? El ejemplo que os ponía antes, 50 Pepito, 50 Menganito, vale. Pero aquí el kit de la cuestión, y por eso se explicaba el tema del concepto de entidad patrimonial. Que a la entidad de cuyo capital social participen no les sea de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico españolas o europeas y de uniones temporales de empresas, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, en los términos previstos en el artículo 4, bien, vale. Es muy importante esto, chicos, porque ¿qué quiere decir esto? Que la entidad no puede ser considerada como patrimonial. Vale. Entonces, en el momento que esta entidad es considerada como tal, ya tenemos el primer escollo. Hay otro requisito importante que dice que en el caso de aportación de elementos patrimoniales distintos de acciones o participaciones en los fondos propios de entidades, ¿vale?, dichos elementos estén afectos a actividades económicas
cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo dispuesto en el Código Comercio. Insisto, una aportación no dineraria, esa aportación de activos inmobiliarios realizada por esa persona o personas físicas a esa sociedad, hay ciertos requisitos que ya no cumple de salida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es de aplicación, en un caso generalista, el régimen FEAC, el régimen de diferimiento. Con lo cual nos tenemos que ir al régimen general. Y en el régimen general, como os decía, habrá una tributación efectiva en IRPF por la diferencia entre el valor de mercado en el momento de la aportación a la sociedad mercantil y el valor de adquisición para el socio. Y esa ganancia, esa ganancia fiscal tiene que tributar en la base imponible del ahorro del IRPF de los aportantes. ¿De acuerdo? Tipos de gravamen comprendidos actualmente entre el 19 y el 30%. Con lo cual el impacto fiscal de hacer estas aportaciones no dinerarias a las sociedades puede ser muy elevado, ¿vale? También hay que tener en cuenta que se puede devengar plusvalía municipal, que es el impuesto al incremento de valor sobre los terrenos de naturaleza urbana, ¿no? Efectivamente, a efectos de plusvalía se puede generar, ¿vale? Es un impuesto que tienen que liquidar los ayuntamientos competentes, pero que también se puede devengar en este caso. Operaciones societarias, bueno, recordad, ITP-AJD tiene 3 modalidades: TPO, transmisiones patrimoniales onerosas; 2, OS, operaciones societarias; y 3, actos jurídicos documentados, AJD, ¿no? En este caso no tributaría por TPO, bien, estaríamos hablando de una operación societaria, pero estaríamos hablando de una aportación no dineraria al capital social de una empresa, ¿vale? Para que realmente haya tributación efectiva por operaciones societarias, tiene que haber o bien una reducción de capital o bien una disolución de una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces no es el caso. Aquí habría exención efectiva en el impuesto, o sea, no tributas en operaciones societarias independientemente de que la operación vaya por régimen especial o vaya por régimen general, ¿de acuerdo? Importante tener esto en cuenta. Si la operación se acogiera al régimen FEAC, tampoco se devengaría plusvalía municipal, hay que tener esto en cuenta. Pero en la mayor parte de los casos no hay aplicación del régimen especial de diferimiento, sino que hay que tributar por régimen general. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Insisto, ganancia patrimonial para el socio que tiene que tener muy en cuenta, porque la gente dice, no, pero si yo estoy aportando bienes inmuebles a mi sociedad, los estoy perdiendo. ¿Cómo voy a tener que tributar en sede de IRPF por algo que estoy entregando? Bueno, pues sí, lo estás entregando, en este caso, a una sociedad que sí, tú vas a tener acciones de esa sociedad. Bien, hasta ahí perfecto. Pero hay un incremento de patrimonio a efectos de ley en sede del IRPF de los socios que aportan. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque las personas se creen que, bueno, hacer una sociedad patrimonial pues no tiene mayor historia. Se hace, se aportan los inmuebles y todo estupendo, ya. Y el peaje fiscal que hay que pagar muy probablemente por esa aportación no dineraria, ¿qué pasa con él? Insisto, revisad muy bien estas operaciones, analizadlas muy bien. Está de moda hoy en día lo de la constitución de sociedades patrimoniales, está muy de moda el tema de las holding, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, analizar muy bien, insisto, la parte fiscal de cómo van a tributar esos inmuebles una vez que estén afectos a la sociedad patrimonial, ¿vale? Bien, todo lo que queda dentro de sociedades tributa al 25%, en la mayor parte de los casos. ¿Cómo tributa en sede del IRPF del socio actualmente? Probablemente esos inmuebles estén devengando unos rendimientos del capital inmobiliario. Si estamos hablando de viviendas habituales de los inquilinos, ya hay una reducción prevista en el artículo 23.2 de la Ley de Renta para reducir el rendimiento neto del capital inmobiliario un 50% en la mayor parte de los casos, con lo cual, bueno, probablemente no interese bajo ningún concepto constituir esta sociedad patrimonial, ¿vale? Entonces hay que ver el contexto de cada uno, hay que ver las circunstancias, porque no es lo mismo decir, oye, constituir una sociedad patrimonial para aportar un inmueble o 2 que para aportar 25, ¿vale? Nada tiene que ver. No es lo mismo constituir una sociedad holding cuando estamos hablando de que hay 25 sociedades filiales, ¿vale? A cuando hay una única sociedad filial y lo único que buscas es un ahorro impositivo en la canalización de dividendos o una venta a medio o largo plazo
o a corto y medio plazo de las participaciones de las sociedades filiales. Con lo cual son cosas que bajo mi punto de vista no tienen ningún tipo de sentido. Como os digo, espero que este vídeo os arroje luz. Sé que es técnico, sé que es complicado de entender, lo entiendo perfectamente y lo comprendo, ¿vale? Pero no es tan sencillo de bajar a tierra sin hablar en términos técnicos. Insisto, si tenéis cualquier duda, nos podéis contactar sin problema. Pero por favor, sí os pido que para que deje de haber tanta desinformación como hay en internet, dejadme un like en este vídeo para que más gente pueda tener acceso al contenido del mismo y dejadme un comentario si realmente os ha sido de utilidad. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, como siempre, y nos vemos en próximos vídeos.